Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Problema y Posibilidad. En su edición de entrevistas nos acompaña Fabiola Alba. Con ella vamos a conversar sobre la reforma universitaria, ¿sí? Y lo que tiene que ver el prestigio con esta y sus efectos en conjunto sobre los salarios y el acceso a empleo formal, ¿sí? Fabiola es bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? Ha hecho un máster en Economía en la Universidad de Brown y actualmente está realizando un doctorado por la Universidad de Columbia en Nueva York y también es docente en nuestra casa de estudios. Bienvenida, Fabiola. Un gusto Hola, ¿qué tal? estar aquí. Sí, Rodrigo, ¿cómo estás? muy bien, Fabiola. Es bueno tenerte no como alumno, sino como alguien que me está entrevistando, así que Sí, estoy muy pues, feliz de poder conversar contigo. sí, compartimos el curso de Economía de la Educación y el Desarrollo y justamente a partir de ese curso pensé en que podía ser digamos, una gran ponente para esta entrevista. Entonces ya estamos aquí y contento de poder tener nuevamente un espacio en conjunto para poder dialogar sobre estos temas que han estado, digamos, en la coyuntura actualmente. Así que, bien, ahora Fabiola, tú estás realizando tus estudios del doctorado en Columbia, pero sé que también estuviste trabajando en Princeton, si no me ¿Sí? equivoco, sí, Sí, eh, sí. una época, y bueno, ahora estás haciendo el doctorado en Economía y Educación. Educación, exactamente. Perfecto, genial. Y bueno, justamente este tema, la educación, específicamente creo que estás enfocada en lo que es educación superior, ¿no? Exacto. Ah, Ujú. perfecto. Mira, justo hace unas semanas, estoy seguro que te enteraste que el Congreso nuevamente intentó retroceder en lo que es la reforma universitaria a partir de una ley que se promulgó por insistencia. El Ejecutivo lo observó, ¿sí? Esta ley lo que buscaba era reformar lo que es el Consejo Directivo de la SUNED, ¿no? Haciendo que rectores de universidades públicas y privadas tuvieran participación en, en el Consejo Directivo, ¿no? Que en pocas palabras, ¿no? Es como hacer que los fiscalizados sean ahora también fiscalizadores, ¿no? Entonces, a partir de esto se realizaron movilizaciones que, para ser francos, no tuvieron mucho apoyo. En realidad, yo como estudiante que estuve en contacto mucho con diferentes gremios, supe que hay una división actualmente en los gremios estudiantiles. Hay posturas en contra, a favor de la ley, ¿no? Ujú. Y creo que esto se debe en parte también en que no se discute mucho sobre lo que son los efectos positivos que ha traído la reforma universitaria, ¿no? Y Ujú. es lo que justamente nos trae ahora. Y a partir de eso, me gustaría preguntarte qué efectos tangibles podemos observar de lo que ha sido Ujú. la reforma universitaria, la ley universitaria, ¿no? Y Ujú. sé que tú estudias al respecto, entonces soy todo oído, escucho. No, no, es un tema interesante y de acuerdo que em, tanto como economistas quizás podemos hablar de números y de datos y de evidencia, pero también es un tema político, ¿no? Entonces hay dos factores muy importantes que están simultáneamente en debate. Y creo que en primer lugar vale resaltar quizás, y ese es el lado quizás un poco más técnico de las cosas, pero creo que todos podemos entender es que en general la reforma universitaria ha sido una reforma grande y fuerte, ¿no? Que otros países en la región en algún momento han pasado por ello, pero llegó a nuestro país y se dieron quizás por las consecuencias de que la gente estaba preocupada por lo que estaba pasando en la educación superior. Ahora, viendo desde un punto de vista quizás un poco más atrás, eh, es darnos cuenta que la demanda por educación superior es algo que ha ido creciendo sustantivamente por muchos años en nuestro país. Y es una consecuencia quizás de que la gente ya empezó a empezó a terminar la secundaria, por ejemplo, y empezó a demandar por más. Y el retorno monetario a acceder a educación superior fue creciendo. Entonces es natural que las personas quieran acceder, ¿no? El problema quizás en nuestro país fue que no había suficiente
suficiente oferta de estos centros educativos para tanta demanda. Entonces, naturalmente, empezaron a crecer más y más instituciones privadas que, como consecuencia quizás de la reforma de los 90, no estuvieron propiamente reguladas. Ahora, cuando sucede algo así, la primera preocupación es qué tipo de calidad están recibiendo, de educación están recibiendo esas personas que están pagando efectivamente por obtener un bachiller o por obtener una diploma, ¿no? Entonces nos preocupa que toda esta inversión monetaria que están haciendo a la hora de obtener este nivel educativo no necesariamente está siendo compensado a la hora que se gradúe, ¿no? Es una preocupación natural para cualquier hacedor de política. Claro. Ante estas preocupaciones es que nace SUNEDU y es que nace la idea de la reforma universitaria. Ahora, dentro de toda la reforma universitaria, uno de los procesos quizás más polémicos, pero también más importantes, fueron el de los licenciamientos que otorgó SUNEDU para que las universidades siguieran funcionando o efectivamente algunas de ellas cerraron, ¿cierto? Creo que es importante entender que este procesamiento, ese proceso de las licencias en general, fue un proceso que trataba, o al menos la meta que se tenía originalmente, era que se estableciera un estándar mínimo de calidad para las universidades. No era necesariamente para darles un premio y decirles, ah, qué gran universidad eres, sino que cumplieran con un estándar mínimo. Ex post de la regulación nos dimos cuenta que casi un tercio del mercado no cumplía con el estándar mínimo, ¿no? Yo creo que nadie en general pensó que tantas universidades en general podrían ser tan malas o quizás no cumplieron con este estándar mínimo que se les pidió. Ahora, la regla básicamente fue que si no cumplías con alguno o simplemente simplemente tenías que cerrar durante los próximos 2 años, es que no cumplías con esos estándares. Y dentro de quizás entender los procesos que hubo para comprender y para ver los efectos de los licenciamientos, es que hay 2 partes de la historia. La primera de ellas es que los efectos de corto plazo y los efectos cercanos que se pueden ver son para aquellos que recién ingresaron, mientras que hay efectos ya de largo plazo que vamos a ir observando en estos años. Son los componentes de la matrícula y de quienes recién se graduaban del colegio y empezaban a elegir a qué universidades. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que ahora simplemente hay menos universidades. Y dada la moratoria que hubo que limitaba la creación a universidades, se ha reducido la oferta de educación superior en general. Eso quiere decir que en general menos personas van a acceder. Ahora, es algo que todavía no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está viendo. Luego vino el COVID, muchas menos personas están integrando a la educación superior en general, porque dada la distancia, dada la educación online, no se ven muchos, no ha habido quizás, no se ha logrado recuperar la matrícula original que había antes de COVID. Eso es algo que todavía estamos observando y no hay efectos que podamos decir efectivamente qué pasó. Pero sí hay un estudio que realicé junto con José Luis Flor Toro y Mateo Magnaricote, son mis 2 coautores, en los cuales nos hemos centrado en ver los efectos que hubo de parte de las licencias antes de COVID en los recién egresados, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos cómo les fue a quienes recién se habían graduado y de pronto hubo un shock en el cual se enteraron de que su universidad fue licenciada o fue negada la licencia, cómo les va a eso. Entonces, ¿por qué es importante ver a los recién egresados? Si te acuerdas quizás de las clases de economía y educación, y es algo que hemos conversado, hay 2 teorías muy importantes en economía, y eso seguro lo han visto en sus clases de microeconomía también. Está el efecto quizás de la señalización, el signaling. Este efecto es un efecto que se ve, el efecto diploma, donde quizás no importa, no nos fijamos tantos en las habilidades, sino el efecto de graduarte de una universidad, graduarte de la Católica, graduarte de la Pacífico, graduarte de la Universidad de Piura. ¿Cuánto es que el mercado te está pagando por haber obtenido ese diploma? No es necesariamente algo que responde a la inversión en capital humano, que es los retornos monetarios que también se ven a un año adicional de educación, ¿no? Entonces básicamente es difícil quizás encontrar
un episodio de reforma en el cual se pueda evaluar qué tanto vale tu diploma. En este caso, todos los que recién se habían graduado efectivamente invirtieron la misma cantidad de años en educación, solo que resulta que a una universidad se le dio la licencia, mientras que otras no. Entonces, ¿qué tanto esos recién egresados pueden obtener de parte de este shock positivo o negativo a la reputación que tienen sus universidades de las cuales se graduaron? Lo que yo encuentro en este estudio que hago es que aquellos que se graduaron de universidades que recibieron un shock positivo, es decir, recibieron efectivamente la licencia, tienen un premio a su salario, ¿no? Encuentro que su salario incrementa como por $25 aproximadamente cada mes. Es bastante, es un efecto súper grande, pero no encuentro efectos para aquellos que se graduaron de universidades que tuvieron un shock negativo. Entonces, ¿qué puede decirnos? ¿Qué podemos aprender básicamente de eso? Es que quizás hubieron universidades que en el margen utilizaron y capitalizaron las licencias como una manera de enviar una señal al mercado diciendo, miren, nosotros obtuvimos la licencia, somos buenas. Quizás habían algunas dudas respecto a nosotros, pero ahora podemos decirte que cumplimos los estándares. Nuestros egresados están ahora ganando un poco más, efectivamente porque han logrado quizás capitalizar esa señal de que ahora su reputación es mucho mejor. Sin embargo, no logro encontrar efectos en aquellos que se graduaron de universidades que no obtuvieron la licencia, que era una preocupación quizás, si uno se pone a ver de esto de una manera más política, es que les vaya mal a aquellos que se graduaron de una universidad que no obtuvo la licencia. Ahora, mis resultados se limitan a lo que pasa en el sector formal, porque son los datos que tengo disponibles, más no puedo ver qué está pasando en el sector informal. Pero si algo podemos aprender de esto es que quizás los empleadores ya tenían conocimiento de que efectivamente esas universidades no eran tan buenas, entonces no les estaban pagando necesariamente, no hubo cambios básicamente en su salario. Es algo que estoy observando. No puedo decir a 100% que eso dice que no hubo daños para los que se graduaron de universidades que no tuvieron, pero hay evidencias de que no hubieron cambios significativos como sí los hubo para aquellos que se graduaron de universidades que tuvieron la licencia. Claro, claro, sí, eso me recuerda que siempre las universidades utilizan un eslogan extra que dice, o al menos en años anteriores, porque ya ha pasado tiempo desde la reforma, este eslogan decía licenciados por SUNEDU, ¿no? Entonces, claro, es algo que se vio efectivamente, las universidades ponían afuera, ¿no? De los banners, y es natural, ¿no? Es algo que piensa quizás en otro tipo de servicios que no tienen que ver con educación, pero cuando uno va a comprar frutas ahora le ponen un sticker que dice orgánico, ¿no? Y eso significa, es como una evidencia de que es mejor calidad. Entonces, si es mejor calidad, es normal cobrar un poco más, por ejemplo, y nosotros esperaríamos, por ejemplo, que ahora estas universidades puedan empezar a subir los precios también para los futuros estudiantes que se matriculen en esta universidad, porque ahora tienen una licencia, ¿no? Y tienen como un visto bueno que dice, check, somos una buena universidad. Y de la misma manera, aquellos que recién se han graduado de la universidad pudieron utilizar esto a favor suyo. Ajá. Sí, mira, ahora que hablamos de la señalización, el prestigio, justo un texto que estuve revisando hace poco, este texto no sé si lo conoces, se llama Deconstruyendo el Rombo, consideraciones sobre la nueva clase media del Perú, de Leonor Lamas y Ludwig Huber, ¿sí? Y en este texto, la parte que, digamos, más me llamó la atención es que efectivamente sucede lo que has mencionado, que las empresas o en el mercado laboral hay una, digamos, una separación entre aquellos estudiantes que egresan de universidades prestigiosas y aquellos que no. Entonces ellos mencionaban que los que no provenían de universidades prestigiosas pues se enfrentaban a mercados laborales más agresivos, ¿no? Mayores dificultades para poder acceder a trabajo y hacen una serie de entrevistas a profesionales expertos en lo que son recursos humanos, reclutamiento y que trabajaban para empresas top. Entonces ellos mencionaban, ¿no?
que era, digamos, una orden de las empresas el contratar a estudiantes o profesionales egresados de universidades top, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntar sobre el tema de la señalización, ¿no? Digamos, es malo per se, ¿no? Porque naturalmente cuando uno quiere, digamos, demostrar que digamos, tiene una buena formación y tiene una serie de destrezas, se forma, va a talleres, va a la universidad, lleva cursos extra y tal, para, digamos, demostrar algo, ¿no? Al menos inicialmente. Entonces, es parte de la señalización, digamos, por decirlo natural. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿es malo per se? Porque a partir de ello hay una discriminación, ¿no? Ya en el mercado, lo que es el mercado laboral, ¿no? Claro. Hay dos cosas súper importantes. En el proceso quizás de licenciamiento, y algo que quizás no mencioné antes, era que nosotros excluimos a las universidades elite. Ahora, ¿qué pasó durante la reforma? Las decisiones, porque esas decisiones no fueron todas simultáneas al mismo tiempo, sino que las decisiones salieron como en un lapso de 2, 3 años. De hecho, un poco más, 5, 6 años. Entonces, estas decisiones, dado que fueron hechas de manera, nosotros para el lenguaje quizás economistas le dicen como stagger, escalonadas, aquellas universidades que recibieron la licencia primero, justamente coincidían muchas de ellas en ser las mejores universidades del Perú, que tradicionalmente uno podría decirles las universidades élite de Perú consideradas como muy buenas. Ahora, nosotros excluimos a estas universidades, ¿por qué? Porque en principio hicimos un análisis y nos dimos cuenta que, utilizando datos de antes de la reforma, era muy probable que estas universidades obtengan la licencia de manera casi inmediata, ¿no? Y eso tiene sentido. Ponte a pensar quizás como un policy maker. Si tú quieres implementar, no tendría sentido que las mejores universidades del Perú no se les otorgara la licencia porque son buenas. Entonces, ¿cuál sería el estándar, ¿no? Si las mejores universidades no lo obtienen, entonces esta regulación no tendría mucho sentido. Entonces, necesariamente tenía que pasar que efectivamente las mejores universidades del Perú, al menos las 5 mejores, iban de alguna manera u otra a tener la licencia. Entonces, no hubo un shock de información allí para el mercado. Casi la mayoría sabe que esas universidades en general son buenas y producen buenos egresados. Donde había un margen quizás de duda era en ese otro rango de universidades que iba un poco más abajo quizás en el ranking de calidad, ¿no? Donde empiezan a generar un poco más las dudas. Dime. Se les llama a estas universidades de segunda generación, me parece. Porque las sí, demás... podrías decirlo así, como universidades o quizás más recientes que no tienen tantos egresados y que no hay necesariamente una reputación establecida, ¿no? Claro. Y podrían tener buenos egresados, como también no lo podrían. Entonces, efectivamente encuentro también que la mayoría de los efectos provienen de aquellos que se gradúan de universidades privadas y no universidades públicas. Ahora, tradicionalmente en nuestro país las universidades públicas tienen prestigio. ¿Por qué? Porque dado que son públicas que no cargan pensiones en general, tienen bastante demanda, entonces el nivel de admisión es mucho más difícil. Tradicionalmente las universidades públicas logran reclutar mejores estudiantes, por lo tanto también tienen egresados que les va mejor. Pero sí hay más dudas acerca de las universidades privadas. Entonces, aquellas universidades privadas que, al menos en los resultados que encuentro, veo que son aquellos egresados de universidades privadas que logran tener este premio, ¿no? en su salario. Ahora, la reputación en general, no diría, personalmente, ¿no? Y eso quizás es un poco más a gusto mío, no necesariamente es algo malo per se. Lo que es malo es cuando empezamos a ver en la evidencia que los retornos a ir a una universidad que tiene mucho prestigio, por ejemplo, esa parte del prestigio es lo que explica más que las habilidades, ¿no? Hay muchos papers que se han hecho, no en el Perú, pero que en otros países, donde se estudia justamente cuál es el efecto de ir a una universidad que es elite, ¿no? Una universidad muy prestigiosa. Entonces, y es interesante encontrar que ese efecto es súper grande, a pesar de que quizás las habilidades de los estudiantes son las mismas. Piensa, por ejemplo, en un examen de admisión donde quizás estuviste a punto de entrar a la mejor universidad del país, pero te faltó un poquito. Tú
no eres tan distinto respecto a esa persona que sí efectivamente entró. Entonces ahí uno puede quizás causalmente estimar los retornos a esa carrera, ¿no? Y en ese sentido se encuentra que esos retornos son súper altos en el mercado laboral. Tener quizás esa bandera, quizás esa forma de establecer un signaling de que viniste de una universidad prestigiosa, en el equivalente a esto sería, por ejemplo, graduarse de Harvard, ¿no? Entonces, todo el mundo te va a respetar si te gradúas de Harvard o de una universidad Ivy League, que otra que está quizás un poco más abajo en el ranking. No necesariamente significa que los egresados son sustancialmente diferentes en habilidades, solo que tienen acceso a más recursos una vez que acceden a estas universidades. Claro. Entonces, en ese sentido se vuelve malo cuando no está compensado por diferenciales en el capital humano. Pero eso me hace recordar el caso colombiano, porque sé que ellos tienen una prueba estandarizada, ¿no? Para egresados de las universidades, si no me equivoco. Entonces, Sí. una prueba así, por ejemplo, nos permitiría saber cuál es el efecto sobre el capital humano, precisamente, ¿no? Y comparar a todas las universidades, ¿no? Y todos los egresados de las universidades que sean prestigiosas, Sí. ¿no? Entonces, efectivamente, en varios países de la región incluso hay exámenes estandarizados para entrar a la universidad, y en el caso de Colombia hay un examen de ingreso, ¿no? claro. Esto se hace en el Perú, de hecho, pero solo para una carrera, que es la carrera de medicina, ¿no? Lo cual es bastante interesante ver, porque gracias a esos exámenes es que se distribuyen para el CERUMS y la residencia, etcétera, ¿no? Pero no lo tenemos para todas las carreras, lo cual es algo que sí lo tiene Colombia, ¿no? Que es un caso muy interesante, y quizás muchos de los papers y las investigaciones que hemos leído en clase refieren y usan esos datos. Es algo que no tenemos en el Perú. Definitivamente sería interesante saber qué pasaría si también empezamos a ver la calidad de los egresados en nuestro país. Sí, Tampoco tenemos un examen estandarizado al salir del colegio. No hay un examen estandarizado para postular a la universidad. Ahora, todo tiene un límite quizás. En Estados Unidos hay un examen estandarizado, pero que se complementa con las notas, que se complementa con otro tipo de cosas, ¿no? claro. Chile, por ejemplo, es un país que por muchísimos años tuvo un examen estandarizado para entrar a la universidad, y en los últimos años hubieron cambios para que también las notas, por ejemplo, que se obtuvieron en la secundaria tengan un peso en las admisiones, ¿no? Y así sucesivamente. Mucha gente podría debatir, ¿no?, que esto es algo injusto, porque todo se define al día del examen y no todo lo que has aprendido en la escuela necesariamente, pero ya ese sería otro tema para conversar en otro Sí, case. hay un debate político al respecto de los exámenes Sí, estandarizados. Bien, exacto. ahora, retornando al tema del prestigio, ¿consideras que la reforma también es un intento también de como igualar el prestigio? Porque las exigencias de calidad van en aumento, ¿no? Pero ¿consideras que es uno de sus efectos la reforma, la igualación del prestigio, o crees que el prestigio se va a mantener, digamos, y va a depender de cada universidad lo que hagan? Yo creo que desde el punto de vista de los hacedores de política o quienes pensaran hacer esto, más que igualar el prestigio, creo que lo que querían era establecer un estándar mínimo de calidad, ¿no? Claro. Y que a partir de eso se pudiera crear o se pudiera construir un sistema distinto, donde al menos quizás, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no?, como la peor universidad del Perú no puede ser tan mala, ¿no? Básicamente es eso, es asegurarnos que al menos cualquier persona que vaya a la universidad, incluso a la más sencilla, a la más pobre, quizás, incluso esa universidad tiene un estándar mínimo, y cuando te gradúas has recibido un nivel mínimo de educación. Claro. No necesariamente diría que se quiso hacer como una igualdad de prestigio, porque eso es algo un poco más difícil. El prestigio usualmente se le atribuye a aquellas universidades que son elite, o las universidades top, ¿no? Lo que se buscó en esta reforma es igualdad en la base, en lo mínimo y en el estándar, para que se puedan generar como quizás en el futuro es algo que se va a observar, como ver un incremento significativo en la calidad,
y efectivamente ver que esto esté reflejado en la calidad de egresados que hay de dichas instituciones. Claro. Sí, porque creo que parte también de la tarea de los policymakers es buscar que esta brecha entre egresados de universidades de prestigio, digamos, hablando de sus salarios, no sea tan grande en comparación a los que egresan de otras universidades, no con el mismo prestigio, pero digamos que sean de calidad también, ¿no? Exacto. Y en el tiempo reducir esa brecha, ¿no? Creo que Exacto. también debería ser uno de los objetivos, ¿no? Ya más a futuro. Exacto. Sí, imagino que se debe implementar, pero primero hay que mantener como la reforma, lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Porque siempre hay actores en el Congreso que buscan de alguna u otra forma retroceder, ¿no? Sí, sí, claro. De nuevo, ¿no? Quizás regresando un poco a la historia de esta reforma, cuando uno quizás lo conversa con gente quizás de fuera del país, wow, qué fuerte. Yo mismo cuando he presentado los resultados de este paper y hablaba de la reforma, decían, eso nunca hubiera pasado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que obviamente en tamaño es enorme, es difícil de hacer una regulación como esta, pero en nuestro país, que quizás el sistema de educación superior todavía es pequeño, ¿no? No es que la mayoría de personas accede, el acceso a educación superior aún es bastante limitado en nuestro país. Entonces, en esta escala, quizás un poco más pequeña comparado a otros países similares de la región, como Colombia, como Chile, se está tratando de organizar un sistema, ¿no? Y organizar un sistema es complicado. Hay, definitivamente, como cualquier política, como cualquier reforma, hay quienes van a perder, ¿no? Y quizás eso es algo que, entendiblemente, muchas personas que están en contra de la reforma lo usan como un argumento para decir que esta reforma es mala, ¿no? Eso no necesariamente es cierto, y sí es, nosotros como economistas es nuestro deber darnos cuenta de la pintura completa, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero qué tanto podemos, qué tantos cambios va a haber, ¿no? Qué tantos cambios buenos. Y en general, esta era una reforma bastante fuerte que trató de buscar, y básicamente es como elevar la calidad que había, porque ya había un problema de calidad. Antes de la reforma, ya habían problemas con que muchos de los egresados simplemente no estaban obteniendo el retorno a la educación superior que debían, ¿no? Y habían invertido, o sea, ponte a pensar que como cualquier producto estás comprando algo. Cuando uno va, especialmente a universidades privadas, estás pagando por obtener una educación que no necesariamente te está llevando a obtener los retornos en el mercado laboral. Y eso es una preocupación, ¿no? Acá en Estados Unidos, recientemente ha habido, o el presidente Biden, por ejemplo, ha salido a decir que van a perdonar a muchas de las personas que tenían Sí, grandes deudas y les van a perdonar parte de esa deuda, ¿no? ¿Y por qué? Porque naturalmente es otra consecuencia, ¿no? Que quizás países más avanzados tienen, en algún momento lo tuvo Chile también con las protestas estudiantiles, es que van a las universidades y no reciben la calidad y terminan trabajando en trabajos que no les está pagando lo que debían y no pueden pagar todo lo que se endeudaron, ¿no? Y es un claro. problema de política, Sí, especialmente en épocas como esta, donde hay una recesión, bueno, no hay una recesión, pero está muy complicado el mercado laboral debido a COVID. No, muchas personas con la inflación que está creciendo y con las deudas que tienen simplemente no pueden llegar a fin de mes. Entonces, para ellos, por ejemplo, este tipo de políticas que están enmendando los problemas que hubo. Pero que nuestro país no llegue en ningún momento a ver esas consecuencias, pero quizás reformas como esta están evitando que en el futuro se llegue a esto. sí, sin duda alguna. Bien, estimada Fabiola, solamente para culminar la entrevista, digamos, me deja con la idea de que la reforma es como un primer paso en lo que es el aseguramiento de la calidad mínima y creo que a partir de ahí podemos aspirar a muchas mejores cosas, pero siempre cuidando y protegiendo los pequeños logros que hemos alcanzado, ¿no? Porque como tú decías, el sistema universitario estaba muy desorganizado. Este ha sido el primer intento después de mucho tiempo, ¿no? De ordenar, Bastantes años, sí. sí, bastantes años, y después de un proceso de liberalización del mercado educativo, tratar de poner orden, ¿sí? Y asegurar calidad para el estudiantado, pues creo que es algo que debemos proteger y aspirar a más, ¿no? En diferentes contextos, en los diferentes contextos que nos tenga el futuro.
¿no? Claro, y recordar un poco que quizás no limitarnos solo a la licencia, ¿no? El hecho de ordenar un sistema también requiere, por ejemplo, que haya más transparencia. Gracias a los esfuerzos de esta reforma tenemos datos, ¿no? De quiénes se gradúan, dónde se gradúan. El tema quizás de que tu diploma Bamba que compraste en Azángaro, ahora no existe eso. ¿Por qué? Porque hay un sistema que te valida que efectivamente te egresaste de una universidad que tiene una licencia. Ese tipo de costos, por ejemplo, que hay a veces en el mercado laboral, va a ayudar, ¿no? Tenemos información, tenemos una entidad que está efectivamente vigilando que las cosas ahora mantengan cierto orden. Es un triunfo quizás para nosotros como peruanos, porque antes no había simplemente nada, ¿no? O lo poco que había estaba bastante desordenado. Entonces, es uno de los méritos que quizás es una de las pocas cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos, es que en los últimos años el sector educativo en el Perú se ha ordenado y ha mejorado bastante en base comparado a lo que había hace 20 años, ¿no? Y es un logro, es algo de lo cual quizás deberíamos sentirnos orgullosos, pero a partir de eso hay mucho más trabajo por hacer. Así es, efectivamente. Muy bien, Fabiola, con esto concluimos la entrevista. En verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Te agradezco mucho por tu tiempo, ¿sí? Y estoy seguro que volveremos a compartir un espacio aquí con la Asamblea, en Problema y Posibilidad. Sí, genial. Algunos otros temas interesantes que yo sé que tú manejas muy bien. Entonces, aquí culminaríamos. Para quienes nos están viendo, no olviden seguirnos en redes sociales. Y esto ha sido el episodio del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.